En la anterior llamada no sé por qué no lo podía escuchar, pero ahora sí ya lo escucho perfectamente. Sí, usted sí me escuchaba, sí, pero felizmente ahorita ya entró la comunicación. Qué bueno que podamos tener la oportunidad de conversar. Yo creo que podemos ir de atrás para adelante. Quizás podemos empezar viendo primero cuál es la situación ordinaria, digamos, cómo funcionaba una sucesión dentro de un organismo regulador o CIPTEL particularmente, y se aplica a los otros, a CITRAM y a los otros también, ¿no? Normalmente el procedimiento, ¿cuál es y cómo funcionó siempre, digamos, hasta el 2017? Porque nosotros recordamos que ha habido varias oportunidades en las que se declaraba concurso, se hacía el concurso no encontraba ningún candidato que cumpliera con todos los requisitos y se volvía a convocar nuevo concurso. Y mientras tanto, quedaba a cargo, en algunas oportunidades, el que era el vice, ¿no? Que asumía y se quedaba a veces, en alguna oportunidad me parece que se quedaba hasta un año, ¿no? Entonces, cuénteme usted primero, para que empecemos, cuál era la realidad, digamos, hace unos 8 o 9 años antes, ¿no? Porque, digamos, antes de su periodo, por ejemplo, o cuando usted asumió. Ese fue mi caso, ¿no? En el caso de Citel, se convocó a concurso, se declaró desierto concurso. Obviamente, yo creo que porque las remuneraciones que pagaban los reguladores eran diminutas para el nivel de profesionalismo que se requiere, el nivel de especialidad técnica que se requiere y por supuesto la responsabilidad involucrada. Entonces, en ese periodo de convocatoria, declaración de desierto, venció el plazo del anterior presidente, Gonzalo Ruiz. Ajá. Pasaron 60 días más y, de acuerdo a la norma respectiva, podía extenderse su mandato, y vencido ese plazo, el tema se encargaba al vicepresidente del Consejo Directivo, que asumía como encargado de la presidencia ejecutiva, presidencia en esa época. Y así es que Manuel Cipriano, que en esa época era el vicepresidente, asume la presidencia de los CITEL, y es con él quien realizó la transferencia del cargo una vez que yo fui elegido para los CITEL. O sea, eso ha sido siempre la norma y no tendría por qué haberse modificado, porque además respeta el tema de que los miembros del Consejo Directivo también asumen a través de un concurso público. Entonces, todo queda, digamos, dentro del ámbito de la meritocracia, ¿no? Sí. Que es lo que obviamente se busca en los organismos reguladores de los servicios públicos. Una interrupción, perdón. Siempre todos los miembros del directorio son elegidos por concurso. Al menos, los miembros del directorio eran elegidos siempre, hace unos años, por concurso. En base a méritos, había que pasar el concurso y ser elegido miembro de directorio. Y el mismo procedimiento se hacía para el presidente. O sea, no es que el directorio se reúne y nombra un presidente, no. El directorio se elige a cada uno como miembro directorio y se elige un presidente. Y el vicepresidente se coge de los que eran miembros del directorio, ahí sí a votación de los miembros. Siempre en el Consejo Directivo, presidido por supuesto por el presidente, se tomaba un vicepresidente, porque, para comenzar, una entidad no puede quedar, sin una autoridad que esté al mando. Cuando el presidente sale de viaje al exterior, cuando toma vacaciones, cuando tiene un descanso médico, etcétera, etcétera, la entidad no puede quedar, sin ninguna autoridad que firme las resoluciones con las cuales se realizan las coordinaciones, acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces el Consejo Directivo se reúne
y nombra un vicepresidente del Consejo Directivo por esos efectos. Ya eso ocurrió con Citel. El vicepresidente era el ingeniero Jesús Villanueva. Dado el tema de la suspensión mía como presidente, el Consejo Directivo se reúne y más bien elige al ingeniero Jesús Villén como vicepresidente en consideración de que de los 4 miembros restantes, o sea, los 4 que quedan en el Consejo Directivo, él todavía tiene su mandato vigente, ¿ya? O sea, no podía ser removido, ¿no?, por el Ejecutivo. ¿Cuándo comienza esta situación de no reemplazar a los miembros del Consejo Directivo? Hay una situación especial que se da en Ocitrán. En Ocitrán se declara, en 2022, se declara desierto el concurso. Sí. Entonces, ya tenían el problema de no contar con miembros del Consejo Directivo, porque también se habían vencido los plazos de los mandatos de los miembros del Consejo Directivo. Entonces el gobierno hace una cosa insólita, que es sacar una norma diciendo, bueno, mientras no se genere un reemplazo, ellos siguen en función, tanto los miembros del Consejo Directivo como el presidente o presidenta del Consejo Directivo. Perdón que le interrumpa para hacer una pausa, para retroceder un poquitito, para irnos así, para que quede súper claro todo cuando lo vayamos redactando. En el momento antes, yo me acuerdo, hace, le digo, 10 años, por ejemplo, que una de las preocupaciones que existía era que los directorios no estuvieran completos, porque si los directorios no están completos, no hay el voto disidente, y entonces es más difícil llegar a acuerdos, es decir, se necesita mayoría. Por ejemplo, si solo tengo 4 miembros, me explico. Entonces, había una presión, me acuerdo, sobre el tema de tener los directorios completos, y había mucha prensa, digamos, muchas personas comentando, diciendo que era un problema que no estuvieran completos los directorios porque no se podían tomar decisiones y era importante tenerlos completos. ¿Podría ser esto una justificación para la norma que sacaron? No. ¿No? ¿Por qué? No. Nuevamente, yo no creo que esa es una justificación absoluta, porque quien ejerce la vicepresidencia, tiene voto dirimente. El problema es cuando no tienes ni siquiera quórum en el Consejo Directivo. No tienes 3, ¿no? Necesitas 3 al menos. Así es, y cuando no hay quórum, bueno, hay reguladores que tienen 5, otros que tienen 6, pero cuando no hay quórum, el problema es que no se puede reunir. Entonces se hace uso de la norma que establece que en casos de emergencia, cuando el Consejo Directivo no se puede reunir, el presidente puede tomar decisiones por sí mismo, que es lo que ha venido pasando en Ocitrán también, justamente. ¿Ya? Entonces esa era la situación, pero siempre hubo una preocupación en nombrar los miembros del Consejo Directivo, y eso comienza a quebrarse nuevamente a partir del 2022. Entonces ahí es que se emite la norma y dicen, bueno, que sigan en su mandato, con lo cual el Ejecutivo se lava las manos un poco de la responsabilidad de tener que escoger miembros del Consejo Directivo, convocar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es algo, por supuesto, un pésimo precedente, lo vemos como un pésimo precedente, porque genera inestabilidad, pues, en los consejos directivos. Los propios miembros tienen ya, en muchos casos, ya planificada su salida de los consejos directivos, y obviamente pueden renunciar. Recordemos que los miembros del consejo directivo después quedan paralizados en su posibilidad de ejercer como profesionales en el sector en el cual han estado regulando como miembro del consejo directivo. Entonces eso también genera un incentivo a que renuncien, ¿no? Para que ese año de congelamiento, por decirlo así,
que transcurran lo antes posible y no se queden parados en la especialidad profesional que tienen. ¿Qué fue lo que pasó con el Congreso y con el Ejecutivo? ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, lo que ha hecho, vamos al Ejecutivo, porque ese es el real actor de todo esto. El Ejecutivo ha planificado claramente, ¿no?, cómo capturar a los CITEL. ¿Y por qué los CITEL? Bueno, yo me atrevo a afirmar que los CITEL ha sido el regulador más incómodo para el Ejecutivo. ¿Por qué? Primero, porque ha entrado en una controversia y un conflicto muy grande con las empresas operadoras. Esto tomó su pico con lo que ha ocurrido con la venta de chips en las calles, que los CITEL ya tenía prohibido, que las empresas no aceptaron, llevaron a los CITEL al Indecopi, denunciaron todas las empresas a los CITEL ante Indecopi por supuestamente imponer barreras burocráticas. En el Indecopi perdieron las empresas, ninguna pudo obtener una victoria legal a ese nivel, con lo cual quedaba absolutamente firme la decisión de los CITEL. Sin embargo, aún así, ¿no?, las empresas siguieron vendiendo, o sea, era ya un desacato al orden jurídico, ¿no?, y a la autoridad competente. Ante eso, yo recuerdo haber hablado con la entonces ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, y decirle: oye, tú eres el organismo rector del sector, y estás viendo, y estamos hablando de que las empresas que son concesionarias, y el MTC es el que da la concesión, están desacatando las disposiciones de la autoridad competente en este tema, que es la que ve cómo se contrata los servicios de telecomunicaciones y cómo no se pueden contratar los servicios de telecomunicaciones. Están pisando encima de la autoridad y ustedes no hacen nada. Ustedes deberían llamar a las empresas y decirle: oye, ¿qué está pasando acá?, ¿no? Pero por supuesto el MTC nunca accionó, nunca accionó, y más bien cuestionaba, lo cual también es absurdo, cuestionaba por qué los CITEL tenía esa prohibición. Había un oficio en el cual se nos decía que habíamos hecho un estudio de benchmarking, ¿no?, y que si habíamos tomado en cuenta el tema de el tema económico de las empresas, cosas por el estilo, lo cual era absolutamente impertinente, porque los CITEL, primero, no reporta en ningún sentido a ninguna autoridad, y eso incluye al MTC, y el uso de las competencias atribuidas por ley a los CITEL estaba prohibiendo algo, ¿no? O sea, yo no le digo al ministerio: oye, ¿por qué haces esto o estás haciendo lo otro?, ni cuestionar las decisiones del ministerio. Se supone que por eso son autónomos, ¿no? Se supone que la idea es que sea independiente el regulador, ¿no?, del MTC. Así es, y el MTC no respaldó al regulador. Es más, en ningún momento el MTC firmó un pronunciamiento, un comunicado que varios otros sectores como Interior, Justicia, RENIEC, Policía Nacional, etcétera, etcétera, suscribimos. Ahí era tan evidente que el MTC estaba respondiendo a intereses ajenos a los intereses públicos, ¿no? Se quedó callado en todos los idiomas, nunca suscribió un pronunciamiento en contra de ventas ambulatorias. Y esto para mí revela la captura del MTC por parte de los intereses de las empresas. No hay otra manera de verlo. Además, no hay, o sea, sí. por donde lo quiera ver, no hay otra manera de verlo. Sí, y justo estaba recordando el tema de la OCDE, ¿no? Y los informes de la OCDE, en donde justamente la OCDE hablaba de los progresos que estaba dando CITEL en términos de autonomía y de los pendientes que habían, ¿no? Y algo escandaloso, ¿no?
el gremio de las empresas operadoras comienza a generar comunicaciones a diversas entidades públicas, ajenas a los CITEL, ajenas incluso al sector telecomunicaciones, para buscar desacreditar a los CITEL, ¿no? Lo más flagrante, y claro, las pruebas estuvieron ahí a la mano, ¿no? Fue la comunicación que envían a Cancillería, denunciando que supuestamente los CITEL estaba haciendo lo necesario para que el Perú no entrara a la OCDE. O sea, una cosa escandalosa porque ningún otro regulador ha tenido mayor compromiso que los CITEL ante la OCDE. El único que ha sido 2 veces evaluado por la OCDE, y además el primero en solicitar a la OCDE ser evaluado. Y con progresos, ¿no? Porque había una aplicación de una serie de sugerencias entre una revisión de la OCDE y la otra. Por eso justamente pedimos la segunda, para que evaluaran los progresos que habíamos hecho con las recomendaciones del primer estudio, del primer buffer, ¿no? Que es la metodología que sigue la OCDE para esos efectos. Entonces, pero ¿qué pasó? La OCDE siempre me cursaba invitaciones para representar a CITEL ante la red de reguladores económicos, que se reunía cada 6 meses, y el Comité de Políticas Regulatorias. Desde ese entonces, la PCM no volvió a aprobar los viajes que el OCITEL solicitaba. ¿Ya? Fue ya un indicador de que algo estaba sucediendo, ¿no? La excusa de Otárola en ese momento es que estas eran reuniones técnicas, ¿no? Pero no es un organismo técnico el OCITEL. No, pues, estamos hablando de políticas públicas. La OCDE tiene que ver con las políticas públicas. Y además yo recibí esa invitación en participar en una mesa redonda. O sea, justamente para hablar de la experiencia que habíamos tenido con la venta de chips en las calles, ¿no? Y me niegan el viaje y nunca más me permitieron viajar, ¿no? Es más, sacaron esta supuesta política absurda de que la autorización de viajes era máximo por 5 días. Todos los años existe el simposio global de reguladores que se van turnando los países de año en año. Y por ejemplo, me parece que el año 2023 fue en Egipto. Y la respuesta que tuve: está bien, pero solamente da por 5 días. O sea, imagínate, ¿no? Que toma prácticamente 2 días en llegar a Egipto y un día por lo menos en regresar. Es casi como llegar a abrir tu maleta y volverla a armar para regresar. Entonces era absurdo, ¿no? El argumento de que independientemente del número de días, ¿no?, que durara el evento, tenías máximo 5 días para ir y regresar, ¿no? Y eso, claro, contrastaba con otros reguladores que sí les daban autorización para viajar durante los eventos en toda su extensión, ¿no? Entonces ya era claro que con los CITEL había una discriminación y un maltrato por parte de la PCM de Otárola. Que vendría a ser el equivalente al hostigamiento que le hacen a un empleado en un trabajador, ¿no? O sea, en una empresa, ¿no? Cuando le empiezan a hostigar. Claro que, ¿no? Sí, claro, pero esto era institucional. Claro. ¿No? Y yo le envío 5 distintas comunicaciones, oficios a Otárola para poderme reunir con él, ¿no? Y nunca me contestó. 5 cartas y nunca pudo contestar, nunca pudo decir, ok, hacemos una reunión. Es más, en CADE del año pasado, 2023, yo me acerco a él y le digo, soy presidente de CITEL y estoy pidiendo una reunión, por favor, recíbame, ¿no? Y claro, salió del paso, decían, sí, el próximo miércoles, cosas por el estilo, pero por supuesto nunca pasó nada. Entonces, ese fue el inicio de toda esta situación, que además, llegado Adrián Sen, sigue exactamente el mismo derrotero, la misma política y el mismo trato.
¿no? Incluso una cosa extraña que me ocurrió fue que estamos procurando el viaje de uno de los directores de área, ¿no? El director de fiscalización a México para un evento en el cual había sido invitado, ¿no? Y lo que recibimos de parte de la PCM es que yo tenía que ir personalmente a justificar, a sustentar el viaje en persona ante el premier Adrián Sen. Cosa insólita, imagínate todos los viajes que se tramitan, ¿no? Y que tenga que ir a sustentar en persona. Por supuesto yo no tengo miedo, y dije, bueno, perfecto, día y hora yo voy, ¿no? Pero al final, por supuesto, esa reunión no se dio, más bien salió la autorización de viaje, ¿no? Me pareció en ese momento una especie de gesto, ¿no? De decir, a ver, quiero que ante mí, que soy autoridad, vengas a justificar el viaje de esta persona. Pero bueno, así quedó. Y era claro, o sea, con Adrián Sen tenemos una enemistad antigua forjada en el año 2005, ¿no? Cuando yo era su jefe, ¿no? Pero... ¿Era su jefe en dónde? Hubo un proyecto, ¿no? de la TCM con el Ministerio de Economía y Finanzas, financiado, si no me equivoco, por el BID, en el cual un grupo de consultores, que éramos abogados, éramos economistas, informáticos y analistas de proceso, íbamos a hacer el experimento de tratar de generar la creación de empresas online, ¿ya? A través de medios electrónicos, ¿ya? Estamos hablando del año 2005, o sea que en verdad para esa época era, se puede decir, revolucionario intentar hacer eso acá en el Perú. Y yo fui, no encontraba un coordinador general del proyecto, yo fui al final convocado y me incorporé al proyecto. En esa época, mientras se daba mi ubicación, mientras me buscaban y me contactaron para esos efectos, quien había estado interinamente coordinando era justamente Gustavo Adrián Sen. Entonces yo llego, ¿no? Y bueno, sin duda eso generó un fastidio, porque él quería mantener esa posición, digamos, de liderazgo dentro del equipo. Pero bueno, yo soy elegido coordinador general y a partir de entonces se generó una relación bastante desagradable con él, porque de alguna manera hacía coordinaciones, hacía acuerdos y cosas por el estilo, de alguna manera desafiando mi rol. Entonces, por ejemplo, cuando se da en la fecha del primer entregable, mi contrato estaba en proceso de ser aprobado, ¿no? Por el Ministerio de Economía y el BID, y él habló con los consultores para que sus entregables no sean entregados a mí, ¿no? Porque como yo no tenía contrato, entonces prácticamente yo no era nadie, ¿no? Era un informal. Entonces él va a conversar y a plantearle esto al director de gestión pública de ese entonces, que era Richard Martin, ¿eh? Y Richard le dice, no te haga falta y entreguen todo a Rafael Muente. Y él empecinadamente, ¿no?, recoge todos los entregables de todos los consultores y los ingresa por mesa de partes dirigidos a Richard Martin, ¿no? Él decía que yo debería ser referido, o sea, mi cargo debería ser no coordinador general en esos tiempos, sino coordinador general propuesto, ¿no? Propuesto. Aun cuando ya era evidente que esto era de mero trámite, ¿no? Entonces así comenzaron las cosas, que a lo largo de todo el proceso
se dio esta situación de generar dentro del grupo, ¿no? Una coordinación informal sobre varios de los consultores, coordinaciones internas a nivel político, incluso dentro de la PCM, eran los tiempos de Toledo, ¿no? En esa época, ¿no? Y bueno, siempre sentí que había esta actitud. Cuando termina el proyecto, y el proyecto no se terminó de hacer porque comenzó con 6 meses de retraso, por responsabilidad de PCM, que no armó el equipo a tiempo, sino lo armó con 6 meses de retraso, y por lo tanto en 6 meses no se podía hacer lo que estaba destinado a hacerse en un año. Yo, a iniciativa también de la PCM, fui nombrado jefe de la Oficina de Gobierno Electrónico e Informática, la OGI, que es el antecedente de lo que hoy día la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. En esa condición, mi idea era, ya acabado el proyecto, tratar de reclutar a los consultores que consideraba que eran los más valiosos y continuar con el proyecto, pero con un proyecto de iniciativa de la OGI. Él por su cuenta estuvo realizando coordinaciones, hablaba con otras autoridades de la PCM y cosas por el estilo. Y los consultores me advirtieron que eso estaba pasando. Entonces yo lanzo un correo, un mensaje a todos, diciendo: por favor, aquí tiene que haber una sola coordinación y una sola voz. Les pido por favor a todos que nos alineemos y trabajemos en equipo. Y él a eso, ¿no?, contesta con un correo en el cual hace comentarios al respecto, y por supuesto los comentarios que me hace sobre mí son obviamente comentarios, no diría solamente favorables, ¿no? Son comentarios que dice que yo no estaba preparado para esto, que no tenía experiencia, que tenía un afán personalista, y termina ese correo diciendo: bueno, arrieros somos, ya nos volveremos a ver. Esto en el año 2005. Yo recupero ese correo y lo presento legalizado, ¿no?, en el proceso de sanción que la PCM estaba haciendo. Y claro, legalmente sustentamos de que esto perfectamente cae en el supuesto que contempla la Ley de Procedimiento Administrativo General de causal de abstención, ¿no? Un segundo, perdón, un segundo. El problema por el cual a usted lo sacan empieza exactamente ¿cuándo? ¿En qué año? Empieza a los pocos días que, gracias a nuestros esfuerzos, el Congreso dicta la ley que prohíbe la venta ambulatoria en las calles. Ya. ¿Y por qué hacemos esto? Porque ante el desacato que las empresas tenían sobre la autoridad oficial, pues tuvimos que recurrir al Congreso justificando con todas las pruebas y las evidencias de que la venta ambulatoria estaba ligada a actividad criminal, actividad delincuencial, ¿no? Entonces, con esas pruebas, logramos que el Congreso aprobara ello, y además logramos que el Congreso aumentara, casi triplicara, ¿no?, la capacidad de sanción de los sistemas. Y esto lo sustentamos porque incluso en una fiscalización que hicimos a una de las empresas, en el acta respectiva, un representante de estas empresas dice: ¿sabe qué? No vamos a cumplir con darte acceso, ¿no? Y ya, bueno, ustedes harán lo que les corresponda por la ley. En otras palabras, la autoridad del regulador para realizar una acción absolutamente dentro de sus funciones, que la fiscalización, no era aceptada por la empresa. Simplemente decía: bueno, sancióname pues, pero yo no te voy a dar acceso. Con esas pruebas en la mano, yo sustenté ante el Congreso, ¿no?, que debía aumentarse el tope de sanciones, porque era evidente que el tope vigente en ese momento era insuficiente, ¿no? Entonces,
de 350 UITs, que era el tope de sanción, se aumentó esto a 1000 UITs. Todo esto, por supuesto, significó, dentro de la lógica del Congreso, un triunfo de los CITEL. Pero promulgada la ley por el Ejecutivo, a los pocos días se inicia esta investigación contra mí por un supuesto correo anónimo que denunciaba que yo había tomado una capacitación, lo cual a mí me parecía, pero pues ¿dónde está la infracción? ¿Cómo son las selecciones de las capacitaciones de los presidentes de directorios de los reguladores normalmente? ¿Cómo hacen ustedes cuando se quieren capacitar? Bueno, eso depende de cada entidad, ¿no? En los CITEL existe un comité interno que se encarga de evaluar los pedidos de capacitación y en función de las necesidades, las prioridades y el presupuesto disponible, decide, ¿no?, acceder a la solicitud. Yo lo que hice era seguir exactamente ese trámite, enviar un memorándum solicitando la capacitación, en este caso el programa de alta dirección del PAD de la Universidad de Piura. Claro, que es un programa que sea, o sea, digamos, es un programa acorde a la necesidad del puesto, ¿no? Un programa de capacitación en dirección es acorde a un... Claro, recordemos que yo estaba comenzando mi segundo periodo, ¿no?, en 2022, y claro, las telecomunicaciones no son pues como otros sectores que prácticamente los avances y los desarrollos tecnológicos y las estrategias de mercado son casi de lento proceso, ¿no? Telecomunicaciones son los sectores más dinámicos, más competitivos, donde existe mayor innovación, y desde esa perspectiva tener una visión general de cómo se está manejando a nivel global incluso todas estas situaciones que generan disrupciones continuas en los sectores, era algo totalmente digamos compatible y recomendable para una posición como la mía. Y ojo que yo no fui el único funcionario público que acudió a esa capacitación, ¿no? Había, por ejemplo, personas que trabajaban en el Fondo Provivienda, ¿no?, o Mi Vivienda, el Fondo Mi Vivienda. Había muchos altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que se inscribieron en el curso, y hemos sido compañeros de aula, por decirlo así, ¿no? Y que claramente, ¿no?, obviamente la capacitación tenía que ver con esta perspectiva de liderazgo, ¿no? Y por eso tenía también mucho sentido que personas que ejercen eso en las Fuerzas Armadas también tuvieran acceso a ese tipo de capacitación. Pero nadie ha cuestionado, y no solamente en mi caso, ¿no? Y en su caso, el cuestionamiento, lo que dijeron era que era porque usted se había autorizado su propia capacitación, eso es lo que decían, ¿no? Exacto. Pero jamás eso ocurrió. Yo ni siquiera alcé el teléfono para hablar con alguien, ¿ok?, para pedir esa capacitación. Yo lo formalicé a través del procedimiento regular que se sigue en los CITEL, ¿no?, lo cual sí consulté. Oye, ¿cómo se hace para pedir eso? Bueno, tienes que enviar un memo. Bueno, hice el memo, ¿no?, y salió el memo, y eso fue todo lo que hay. No hay una sola prueba de que yo haya ejercido alguna autoridad para que se apruebe esa capacitación. Todo es construido en base a, claro, como es el presidente, entonces, claro, no podían negarse, no podían cuestionar. Entonces, todo esto se ha armado en virtud de presunciones, ¿no? Es como, bueno, como es el presidente, entonces un pedido de él es una orden, ¿no? Entonces, como es una orden, él está prácticamente tomando decisiones con respecto a sí mismo. Al final ha sido todo eso, porque uno ha encontrado una sola prueba de que yo haya ejercido autoridad en este comité para que se autorice la capacitación. ¿Y anteriormente, en el primer periodo de usted, no recibió ninguna capacitación en 5 años? Sí, también recibí junto con otros miembros
de los directores de OCIPTEL, creo que fuimos un grupo de 5, que llevamos adelante el programa el PAE de Administración Internacional de la Universidad de San. Okay. ¿Ya? Ajá. Y por supuesto nadie cuestionó eso, no hubo ningún problema con eso, ¿no? Y esto es un curso de más de un año, ¿no? Nos agarró la pandemia incluso, con lo cual las clases pasaron a ser virtuales, no presenciales. Pero ahí participó el gerente general, participé yo, participaron como 3 o 4 más de los miembros digamos, los directores de área de los CIPTEL. Entonces, nuevamente, tampoco hubo ningún tema, ¿no?, de rechazo o cuestionamiento a esa capacitación, ¿no? Por eso es evidente que esto ha sido armado exprofesamente, ¿no? Es más, o sea, todo muy planificado, desde la perspectiva que incluso la PCM filtra, ¿no?, el informe original en el cual se me acusa de haber cometido 3 infracciones, ¿ya? ¿Cuáles son las 3? Y obviamente, ¿perdón? ¿Cuáles son las 3 infracciones? Ya, pero antes de pasar a explicar eso, en Panorama, ¿no?, se da un informe que, claro, reproduce un documento que es obviamente reservado porque es una investigación en proceso, ¿no?, en el cual se me acusan de esas 3 cosas. Y esta es una irregularidad que obviamente corresponde a la PCM el poder explicar, porque en un procedimiento de investigación disciplinaria hay solamente 2 partes. Está la parte investigadora o acusatoria, que es la PCM, y está la parte que se defiende, que soy yo. Obviamente yo no iba a filtrar un documento que me podía más bien hacer daño, ¿no? Y por lo tanto, la PCM, que es la encargada a través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la PCM, es la encargada de tener en custodia el expediente. Y el periodista de Panorama tenía fotocopias de todos los informes. Por supuesto, lo que no le dieron fue el informe de la OSI, de la Oficina de Control Institucional de los CIPTEL, que más bien, a pedido nuestro, emitió un documento llamado nota informativa, en donde queda claro que ellos habían investigado el tema, habían hecho la consulta a servir, incluso sobre la posibilidad de que el presidente se capacitara, sobre límites a los montos de la capacitación, todo lo habían consultado en su investigación, concluyeron que no había habido nada irregular, nada que pudiera generar la sospecha de alguna irregularidad. Eso sí no se lo dieron, o si se lo dieron, el señor no lo usó. Lo cierto es que este señor llegó al extremo de meterse en mi salón de clases en la Católica, donde yo dicto regularmente hace muchos años, y delante de mis alumnos me puso el celular en la cara, con los papeles también, entrevistarme, ¿no? Cosa que por supuesto generó todo un incidente, donde la agente de seguridad retiró a este señor y siendo ese el conocimiento de la decana de Derecho de la Católica, me hizo saber que había dispuesto que ese señor no volviera a pisar la universidad, ¿no? Porque fue, por supuesto, un atentado al ejercicio de la cátedra y al derecho de los alumnos a recibir la educación por la cual están pagando. Bueno, entonces, ¿qué me preguntaba respecto al informe o a este reportaje? Sí, no, estábamos viendo cuáles eran las 3 razones. La acusación. Sí. La acusaban de 3 temas, ¿ya? El primero, de haber dispuesto, direccionado, así lo dice, la capacitación. Porque no llega a decir que yo dispuesto, no, que le he direccionado, ¿no? Y esto, por supuesto, nuevamente lo desarrollan a través de una serie de supuestos, a través de una serie de
supuestos indicadores de que posterior al presidente, ¿no? La gente había tomado un especial cuidado, una especial rapidez en tramitar todo eso, ¿ya? Y eso implicaba que yo había dado una orden, lo cual no está demostrado en esta parte. O sea, es una presunción sobre la cual me acusan, presunción no probada. Es como decir que al cometer un delito, ¿no?, se presume que una persona fue el actor intelectual, pero no hay ninguna prueba. Simplemente es una presunción basada en la posición que tenía, pero no hay ningún hecho, ningún relato, ningún documento. ¿Ya? Basta el hecho del presidente para presumir de una liga o esto es como decir, el presidente está prohibido de solicitar una capacitación, porque si la solicita, entonces claro, está direccionado, ¿no? Y esto es una locura, porque en ninguna parte, y se lo ratifica, ¿no?, que hay prohibición de que el presidente de una entidad reciba una capacitación. Bueno, ese es el primer y el más grave, la más grave de las acusaciones. La segunda, que fue descartada después, es que los programas de la Universidad de Piura, el programa de dirección, siempre hacen una entrevista a algunos miembros, a algunas personas que han recibido capacitación, que han estado en uno de los cursos, que son muchísimos, lo que da el PAC de la Universidad de Piura. Y yo fui una persona escogida y me graban junto a otros compañeros de clase en una especie de interacción en la cual me preguntan cuál es la intención del curso, si me ha servido o no, etcétera, etcétera. Y claro, yo no admito de eso generan una segunda acusación de que yo estoy rompiendo mi deber de neutralidad, lo cual es bastante duro, porque la neutralidad no se da en temas distintos a lo que es el ejercicio de mi función, ¿no? Yo no puedo recomendar a un operador de telecomunicaciones, a un servicio, tal, no puedo recomendarlo, por supuesto, pero yo puedo dar mi impresión sobre cualquier otro aspecto de mi vida personal, ¿no?, sobre un curso que llevé, sobre una comida que comí, sobre un restaurante al cual fui, sobre un libro que leí, cosas por el estilo. Nada puede impedir que yo como ciudadano, ¿no?, ejerza mi derecho a dar mi opinión, ¿no? Y además, por supuesto, brindé pruebas de varios otros testimoniales, de varias otras autoridades que también han seguido capacitación, ¿no? Entonces, esto al final se cayó. O sea, esta acusación la consideran infundada. Y la tercera fue en relación al viaje y con varios otros participantes del curso a Barcelona, porque el curso comprendía de manera opcional una semana de estudios en el IESE, que como se sabe es ahorita la segunda escuela de negocio más importante del mundo, y con algunos de los profesores top a nivel global respecto a una serie de temas que se iban a tocar ahí. Entonces, Velocitel había contratado también dentro del paquete, ¿no?, esa semana. Entonces, yo decido, porque mi intención era quedarme unos días más en Barcelona, yo decido tomar vacaciones. Ajá. Y en mis vacaciones asistí a esa semana digamos, a esa semana de estudios. ¿Y el pasaje lo pagó usted? ¿Lo pagaron? ¿Era parte del paquete de la capacitación? No, el pasaje corría por cuenta de Velocitel, Ya. ¿no? Pero yo lo pagué. O sea, Velocitel no desembolsó ni pasaje, ni viaje, ni nada. Yo corrí con todo lo que tendría que haber pagado Velocitel en caso que yo hubiera salido en una misión oficial, digamos, ¿no? Entonces, el Estado no se perjudicó en un céntimo. Yo corrí con todo lo que correspondía porque estaba de vacaciones, obviamente, ¿no? O sea, sería bastante desatinado.
que la Claro, CEPI me ahí pague. podría haber una causal quizás para un poco de desconfianza, ¿no? Decir, ah, mira, pero no, o sea, usted tomó vacaciones para ir a la semana presencial en España. Exacto, y cubro todo. O sea, el curso, por supuesto, cubría el hotel, porque el hotel era el lugar donde se iba a realizar las clases también. No, el hotel nos daba el desayuno y de ahí nos trasladamos al IES. Ese traslado estaba cubierto, las clases estaban cubiertas, el desayuno estaba cubierto. El almuerzo se daba en el propio IES, ¿no? Y la cena ya corría por cuenta de cada quien. Eso era parte del paquete contratado. Entonces, eso por supuesto ya estaba tomado como parte de, digamos, la pensión que se pagaba. Claro, pero usted no Pero tramitó viáticos adicionales a los IPTEL para sus gastos, digamos, para lo que ni un gastó sol, allá. Claro. ni un sol, ¿no? Ni un sol. Sin embargo, la PCM me acusa en el sentido de que yo debía haber solicitado permiso para salir del país. Permiso para salir del país, usted es funcionario de las fuerzas militares, ¿no? No, pues, no, o sea, cuando yo salgo, por ejemplo, a la OCDE, ¿no? Y obviamente pido viáticos, el pasaje y todo lo demás, se tramita ante la PCM, ¿no? Una resolución que autorice el viaje y me dé los viáticos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Uh-huh. En eso el OCIPTEL no tiene autonomía, ¿no? La PCM asume ese rol. Entonces, bueno, en ese caso yo no iba en misión oficial. Claro, eso es, Yo iba digamos, con... para cubrirse, por ejemplo, no, estoy inventando, ¿no? Pero, por ejemplo, Telefónica le quiere pagar su viaje al Mobile World Congress y entonces lo invita. Entonces, obviamente, uno no puede aceptar un viaje de ese estilo y tiene que además declararlo, ¿no? Decir, oye, Telefónica me quiere llevar al Claro, Congreso Móvil, ¿no? Pero es distinto. claro. Lo cual, ojo, sabemos que en varios otros casos ha ocurrido, ¿no? Hay congresistas que fueron, Ja, que estuvieron no sé cuántos días, una semana o más en China, con Huawei o con pagado, otras marcas, sí, ¿no? pagado por operadores de telecomunicaciones o por empresas que venden infraestructura, ¿no? Yo también fui invitado, dicho sea de paso, para ese tiempo en China. Y obviamente no acepté, ¿no? Pero en este caso, para comenzar, no era ninguna actividad oficial. Yo iba solamente como participante de un curso, ¿ok? No pedí viáticos, no había por qué pedir un permiso para salir del país, ¿no? No iba yo no iba como representando a los CETEL, no iba como un participante más a un curso. Sin embargo, ¿no? Nuevamente jalando de los cabellos, ¿no? Una interpretación absurda, dicen que como yo iba a este curso pagado por los CITEL, entonces yo debía haber pedido permiso para salir del país. Ya, pero eso es una razón para destituirlo. Bueno, ¿O es para un memo? originalmente se pedía mi destitución, ¿ya? Pero, bueno, como sea, dan de baja una de las tres acusaciones, la recomendación final que le dan al Premier es la suspensión por un año. Okay. Suspensión por un año sin goce de haber, ¿no? O sea, ¿qué puede ser más grave que a una persona de un día a otro lo dejen sin sueldo por un año? Ahora, existe una serie de reglas, me imagino, hay un reglamento sobre cuándo se puede destituir, cuándo se puede suspender y cuánto se puede aplicar de sanción al regulador. Bueno, lo que existe en la ley es que la destitución o el cese solamente se puede dar por falta grave, ¿no? Y los supuestos de falta grave, por supuesto, están considerados ahí. Y en ningún caso, ¿no? Existe la tipificación de una situación como esta como falta grave. Entonces, claro, yo creo que la PCM al final se cuida y dice, no, como la norma te dice falta grave y aquí no está considerado, no está tipificada esta situación como falta grave, entonces planteémosle una suspensión que además incluso aun cuando niego totalmente algún tipo de responsabilidad, incluso considerando eso, hay una enorme desproporción entre la supuesta infracción y la sanción que se impone, ¿no? Un año de suspensión es prácticamente dejar a una persona en la calle,
y sin poder trabajar en el sector privado porque sigue siendo un ente, digamos, porque cuando uno acaba su presidencia, uno puede volverse consultor, o uno acaba de ser viceministro, por ejemplo, la señora Nakagawa terminó su mandato como viceministra y ha formado su consultora sobre temas regulatorios y qué sé yo, como de forma independiente, independientemente de los procedimientos que le hagan, ella actúa de forma privada, digamos, ¿no? Pero si usted... Lo cual está perfectamente bien, está bien, o sea, pasado el año uno puede hacer eso. Claro, ¿no? Pero en su caso usted está suspendido, pero además de que está suspendido... Yo sigo siendo presidente, ojo, o sea, porque equivocadamente la gente asume que yo no soy presidente. Yo soy presidente pero privado de ejercer mi cargo, yo estoy suspendido, o sea, yo sigo en la planilla de los IPTEL, pero sin goce de haber pensión, ¿no? Entonces, estoy privado de ejercer mi rol, ¿ok? Por la sanción respectiva, pero no he dejado el cargo. O sea, hay gente que piensa que yo ya soy un expresidente y no es exacto decir eso, ¿no? Pero bueno, efectivamente, me impide trabajar, ¿no? En mi especialidad, no recibo un ingreso, con lo cual prácticamente me condena a una situación personal terrible, ¿no? Terrible. Es casi la destrucción de una persona lo que están haciendo. Claro, digamos, no procedía, recapitulando, no procedía destitución porque de acuerdo al reglamento las razones por las que se le acusaban no implicaban una destitución, sino por eso toman la figura de la suspensión. La suspensión está tipificada, las razones para que sea una suspensión están dentro del reglamento. No. Es algo que se les ha ocurrido. Es como cuando la profesora te dice no te puedo expulsar, pero estoy molesta contigo, entonces te pongo un castigo X, Y, Z que a mí se me ocurrió que este es el castigo que te puedo aplicar, porque no puedo suspender. Tal cual. Entonces, este problema tiene como dos partes. Una parte es si procede o no procede haber hecho una suspensión y un daño a una persona por una venganza personal por problemas pasados. Esa es una parte. Y la otra parte es lo que pasa con la institución, ¿no? Porque la primera parte que acabamos de explicar ahorita es ¿por qué lo destituyen? ¿Por qué lo suspenden? ¿Por qué le hacen el procedimiento? Y eso es lo que acabamos de ver ahorita. Y eso es una afectación personal directa a usted. A usted, según lo que usted me ha explicado, hay un tema de una revancha. Es lo que yo llamo una vendetta, pero no una vendetta solamente de parte de Adrián Zen, sino también... Del sector, digamos, ¿no? Del sector, porque hay una presión... O sea, son dos temas. Capturado también a la PCN. Ahora, ahí haciendo una pausita, en esa vendetta, digamos, por darle algún nombre, ¿no? En ese tema que se aplica, ¿será solo el tema de la venta ambulatoria o hay otros temas como que pueden haber influido? Es como la necesidad de tener a alguien a favor de ellos para las decisiones que se tomen a futuro. Léase, por ejemplo, la red dorsal que se va a aplicar, el nuevo modelo 1, que tiene que haber de todas maneras informes de IPTEL, etcétera. 2, el tema de la licitación de espectro, etcétera. O sea, hay un montón de temas que ahora no es por concurso, sino que es a dedo, no a dedo, pero bueno, cada uno va a presentar su solicitud y le tienen que decir si va o no va, etcétera. Como que hay una serie de temas que se están pendientes de resolver en el próximo año, para los cuales probablemente podría ser que no solo sea el tema de los chips, sino que quieren tener a alguien a favor de las ideas que ellos tienen sobre los temas que están pendientes. Bueno, hay una serie de antecedentes a esta situación de los chips, ¿no? Claro, no, lo de los chips está visto ahí, porque además es justo al mes siguiente, etcétera, ¿no? Todo lo que me ha ido explicando. No fueron días, ni siquiera al mes siguiente, fueron días. Sí, no, ahí está clarísimo que es al día siguiente, pero puede haber también un interés de tener a alguien a favor de lo que puede ser la política del Ejecutivo en cara a los temas que se vienen. Sí, claro, y
y es evidente porque hay declaraciones diversas de la presidenta de AFIN en medios y en eventos en donde se refiere de manera peyorativa respecto a los CIPTEL. Hay una entrevista en Gestión, tiempo atrás, en donde se refiere a los CIPTEL como que ha implantado ideas locas, así, textualmente, ideas locas de los CIPTEL, porque está enfatizando el tema en la protección al consumidor, ¿no? Cuando no necesariamente es así. Además, el regulador per se tiene que ser incómodo, ¿no? Si no es incómodo, algo hay mal, ¿no? Si todos están felices con el regulador. Pero desarrollan la lógica esta, que es una lógica absurda, que si hay libre competencia, entonces es absurdo pensar en protección al consumidor, ¿ya? O sea, es un disparate, ¿no? es un absurdo, ¿no? Decir que porque hay competencia no puede haber, ¿no?, daño al consumidor que tenga que ser también corregido en las decisiones que tome el regulador. Después en Conecta, de hace, calculo, 2 o 3 años, en Conecta también se hace referencia de que no necesitamos un OCITEL. ¿Para qué necesitamos un OCITEL cuando hay libre competencia? ¿Ya? O sea, vamos, ¿no? O sea, el extremo de decir que no se necesita un regulador. Claro, ahora, el niño siempre va a, perdón que le interrumpa, el niño siempre va a llorar. Ahí está el papá si le hace caso o no, ¿no? Porque el niño de todas maneras va a decir quiero el chocolate ahorita antes de comer, antes de mi almuerzo. De todas maneras. Exacto, ¿no? Pero bueno, y bueno, las diversas comunicaciones que lanza AFIN y las operadoras, ¿no?, que cuando están en desacuerdo con una decisión o actitud o CIPTEL, se quejan ante la TCM, cuando saben perfectamente que el OCITEL es autónomo en sus decisiones y que la TCM no puede, ¿no?, influir o tomar decisiones respecto a lo que es el OCITEL. Entonces, es muy gracioso cuando, por ejemplo, Elena Maestre, en una entrevista no muy lejana, ¿no?, dice que lo que quieren es institucionalidad. Y es la propia Telefónica, ¿no?, la más activa en quejarse los ciudadanos de la TCM. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos hablando cuando son los primeros que están rompiendo reglas de institucionalidad? Una consulta adicional. ¿Tendrá alguna influencia en este deseo de cambiar la forma en que funcionan los reguladores o la presión que pueden tener o el nivel de autonomía lo que ha ocurrido en México y lo que ha ocurrido en Argentina? En Argentina por unas razones y en México por otras, pero finalmente en México se quiere desaparecer al regulador y meterlo dentro del más metido imposible dentro del Ejecutivo. Y en el caso de Argentina es distinta la versión, digamos, la ideología política, pero también hay un cambio y una nueva forma de querer trabajar. ¿Habrá algún tipo de influencia en ese sentido en términos de políticas, de querer tener políticas en donde se pueda tener más amarrado al regulador? Bueno, al final lo que une ambas propuestas, la de México, bueno, corresponde a la necesidad de capturar desde el Ejecutivo, ¿no?, desde el gobierno, al regulador, que es absolutamente, ha venido siendo absolutamente independiente. No, y ha hecho cosas importantes, digamos, ¿no? Ha ido haciendo cosas que se necesitaban en el mercado. Particularmente los CIPTEL y el IFT, hemos siempre guardado una mutua referencia y una relación muy cercana, ¿no? Es más, o sea, en las reuniones en las cuales yo iba a la OCDE, yo sentía que el respaldo de la candidatura del Perú a la OCDE estaba muy, muy fuertemente respaldada por el regulador mexicano, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de México sabemos, ¿no?, que nuevamente la incomodidad de la autonomía del regulador y la necesidad del gobierno de manejarse a través de políticas populistas es la que ha generado esto.
En el caso de Argentina, la cosa va por otro lado, ¿no? La cosa va por el afán del presidente Milei, ¿no? De simplificar, de quitar puestos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, todo concluye en lo mismo, ¿no? Que el gobierno sea quien asuma la actividad regulatoria. Y esto obviamente, vulnera todo principio y toda política pública que respalda la OCDE, ¿no? Por un camino o por el otro, pero sigue lo mismo. Y el Perú, bueno, la cosa es quién es bien, ¿no? ¿Quién está presidiendo y manejando los CIPTEL? El gobierno. Pues es el gobierno, el representante del gobierno. Entonces, la captura del regulador no se le puede decir algo distinto que captura por parte del gobierno. Claro. Ahora, pasando entonces, ya vimos cuál es la primera parte, que es el tema que lo están perjudicando personalmente, porque lo están dejando un año suspendido. ¿Qué es lo que está pasando en la otra parte? ¿Qué es lo que pasó? No sé si podemos repasar las normas que se dictaron, los cambios que se han dado y cómo esto debilita a los reguladores, y ya no el efecto personal, que está clarísimo, es evidente, es un año sin sueldo, imagínense, clarísimo, pero el efecto ya no a usted, sino son dos efectos, al regulador per se y a los otros reguladores, ¿no? Entonces, claro, ¿qué fue lo que dictó el gobierno? ¿Cómo cambió? 1, ¿qué dictó? 2, ¿cómo cambió las reglas? 3, ¿cuáles son los efectos de esos cambios de reglas en el regulador 1 y en el resto de reguladores otro? Sí, efectivamente. Aquí hay otra dimensión, que es nuevamente la amenaza de captura a todos los reguladores. En el caso de CIPTEL, como dije, ¿no? Quizás el CIPTEL ha sido el más peleón, ¿no? El más confrontacional, ¿no? con la industria. Y como he mencionado, esto desde mi perspectiva parece algo a pedido, ¿no? Perdón, un segundito. A muerte hay que bajarse. Sí, un segundito. También no será como un chivo expiatorio, digamos, porque Ocitran se le viene una cosa bien fuerte. Está el puerto de Shanghái, están un montón de cosas que se vienen encima. Y si yo te amedrento, si yo le pego con palo a uno, los otros tienen miedo, no sé. Totalmente. O sea, yo lo advierto, ¿no? La falta de un pronunciamiento de los otros reguladores, ¿no? Es la evidencia de que están enormemente atemorizados, enormemente atemorizados. Algunos de ellos, por lo menos 2 de ellos, guardan un silencio sepulcral sobre el tema, que son SUNAS y Ocenermín. Y bueno, Ocitran está en una situación difícil también, porque no puede abandonar sus competencias respecto al puerto de Chancay. No puede, ¿no? Está el tema a ser definido por Indecopi respecto a si hay competencia o no. Sí, Indecopi esa es la noticia de hoy día. Sí, ayer mandaron un comunicado Indecopi diciendo que están evaluando el tema, ¿no? Sí, pues están evaluando el tema, pero si se concluye que si hay competencia, entonces más bien Ocitran tendría que pasar a desregular las tarifas de Callao. Exacto. ¿No? Pero lo que Ocitran no puede dejar de hacer es ejercer su rol fiscalizador. Y nada tiene que hacer que sea privado o público el puerto. Igual tiene que estar bajo la supervisión, claro. Porque son servicios que son servicios públicos. En otras palabras, todo lo que tiene que ver con la actividad portuaria, aeroportuaria, de vías férreas o de carreteras, sean públicas o privadas, son de titularidad estatal. ¿Ok? Entonces, ante la posibilidad de trato discriminatorio, abuso de posición de dominio, cualquiera de esa situación, el regulador tiene que estar fiscalizando que no se realicen esas cosas, y eso no tiene nada que ver de que sea una entidad privada o pública la que realiza cualquier tipo de actividad dentro de su proyecto privado.
Entonces ahí tenemos un nivel de choque, ¿no?, entre el Ocitran y las pretensiones de los dueños del puerto de Chancay. Y en medio está el gobierno, que seguramente se ha visto o se está viendo una situación compleja, ¿no?, porque sabemos que los chinos tienen una actitud siempre muy agresiva, ¿no?, cuando quieren entrar a un negocio. Entonces Ocitran está más comprometido, y Ocitran tiene la debilidad, ¿no?, gran debilidad, que no tiene miembros del Consejo Directivo. Seamos claros, esta situación corresponde íntegramente a la responsabilidad de la PCM. Entonces resulta paradójico que hablen ellos de un vacío, porque el vacío lo han creado ellos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos todavía los de los 4 miembros del Consejo Directivo, excluyendo a mí, quedan 4 más, 3 ya han vencido sus mandatos hace tiempo, y nosotros enviamos repetidos oficios a la PCM para que se convoque a concurso público para reemplazarlos, sin ninguna respuesta. En otras palabras, es una locura, una desidia. Además, hubo sendos concursos públicos para Ocitran y Ocitel. Efectivamente se convocó, y en febrero pasado se publicaron la lista de, por lo menos en el caso de Ocitran no me preocupó mucho, pero en el caso de Ocittel, 3 personas aparecieron en la terna que podrían haber sido los 3 elegidos, porque eran 3 vacantes. Y eso salió publicado dentro de la regla de concurso público en febrero de este año. Sin embargo, la PCM no designó a nadie. ¿Pero lo declararon desierto o qué? Tampoco. ¿Se quedaron mudos? Se quedaron mudos. O sea, el concurso simplemente quedó en el limbo, por decirlo así, ¿no? No tiene ninguna cosa en absoluta. ¿Y quién es la responsabilidad del supuesto vacío que invoca el gobierno y la PCM respecto a la situación de los organismos reguladores? Creada por ellos mismos. Y eso se ha venido hilando desde hace tiempo. En octubre del 2023 modifican el perfil de los presidentes de los reguladores, ¿no? Y desde entonces ya no es necesario tener experiencia en el sector. Pero eso está mal, ¿no? La experiencia en el sector tiene que ser como básico. Baja la valla en la especialidad, que obviamente por su carácter técnico, las personas que dirijan al regulador. O sea, si yo trabajé en telecomunicaciones, yo puedo postular mañana a ver saneamiento. Si yo trabajé en energía, yo puedo postular libremente, ¿no?, sin ningún tipo de requerimiento, a ver el tema de infraestructura de uso de transporte público. Es una locura. Es que es distinto a un directorio de una empresa, ¿no? Porque cuando es un directorio de una empresa, a veces se necesita, no sé, un filósofo, ¿no? O un experto en sentidos, así, cosas así como más así como altruistas, ¿no? Hablando del directorio. De un directorio de una empresa, pero no de un regulador que tiene una función técnica. Así es. Y en los directorios de empresas lo que se busca es diversidad de opiniones. Vista, ¿no? Claro, ¿no? Por eso se busca gente de distinto perfil, y eso es lógico, pero que también conozca algo de la industria también, por supuesto. Pero aquí se ha eliminado el requisito de que uno tenga que saber del sector en el cual va a ejercer su función. Es absolutamente increíble cómo se viene desarmando la meritocracia en los reguladores. Una pausa. A mí una vez una persona me dijo que el primer acto de corrupción es poner a alguien que no sabe a un tema a decidir sobre ese tema, porque es mucho más manipulable. ¿Usted coincide con esa frase? Totalmente. Coincido con esa frase, y además en el caso de Ocitel, por ejemplo, se nombra al señor Rodríguez como presidente temporal de Ocitel, y la razón de este nombramiento apurado, a pesar de que había un vicepresidente encargado de la presidencia, ¿no? A pesar de eso, se dice que es necesario un presidente para que el Ocitel
continúe con sus actividades, ¿no? Para que se continúe normalmente con las actividades del regulador. Y lo que hace esta persona es votar a medio al equipo que venía dirigiendo los CITEL. Sí, antes de entrar a eso, porque eso me interesa también desarrollarlo, regresemos al tema de qué pasó después de que usted lo suspendieron y se siguió el procedimiento como cuando no hay presidente normalmente, como el caso anterior que comentamos, que Cipriano era el vice y asumió hasta que, ¿no? Hasta que se terminó el concurso. Se reúne el consejo directivo. Ajá, ¿qué fue lo que pasó? Se reunió. Se reúne y toman el acuerdo, ¿no? Yo no estaba presente, pero claro, por supuesto estaba al tanto del tema. Claro. Nombra como vicepresidente a Jesús Guillén. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque ya había vencido los 2 años en los cuales se ejerce la vicepresidencia por parte de Jesús Villanueva, en primer lugar. Y en segundo lugar, Jesús Guillén ya había ejercido antes también la vicepresidencia. Y en tercer lugar, todavía está su mandato vigente. En otras palabras, no podían reemplazarlo. Además, Guillén es el que ha trabajado un montón de tiempo en Proinversión, viendo todos los proyectos de telecomunicaciones, o sea, sabe montones sobre ese tema, ¿no? Porque su trabajo muchos años ha sido buscar inversionistas para proyectos telecom. Sí. De acuerdo, así es. Jesús Guillén, a quien yo conocí cuando trabajé brevemente en Proinversión, ahí en el año 2011, 2012. Es una persona que yo ya encontré, ¿no? En los CITEL, y que además postuló nuevamente y fue elegido nuevamente, estaba en su segundo periodo también, y que obviamente ya por el tiempo transcurrido y por su capacidad técnica, además ya no estaba trabajando en Proinversión. Claro. ¿Okay? Así que él iba todos los días a la oficina. Todos los días iba a la oficina. No era un presidente en ejercicio que simplemente venía una vez a la semana, un ratito, no, él iba todos los días. Sin embargo, no, con el pretexto de que hay que garantizar que los CITEL siga funcionando, lo sacan de un plumazo, ¿no? Por quien está ejerciendo esta presidencia temporal. Pero, como decía, ¿no? Pero el Ejecutivo saca una norma, el Congreso saca una norma. El Congreso no ha sacado norma alguna. No, bueno, no, pero el Ejecutivo es el que saca la disposición. Además saca un decreto supremo, ¿no? O sea, obviamente no puede sacar una norma de mayor rango porque lo más que puede hacer el Ejecutivo es un decreto de urgencia que no es aplicable en este caso. Tampoco puede hacer un decreto legislativo porque no hay ningún tipo de facultades delegadas otorgadas por el Congreso, sino saca, como resulta evidente, un decreto supremo. Pero un decreto supremo que contradice lo que dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y ahí está la gravedad del tema. A ver, ¿no? Expliquemos eso, sí. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece con total claridad que los presidentes no recuerdo si dice los presidentes o los miembros del Consejo Directivo en general, ¿no? Son elegidos por concurso público. Sí. ¿No? Y no se admite ninguna excepción. O sea, esa es la norma. Obviamente, una disposición legal que está vigente no puede ser contradicha por una norma de rango inferior. Y en la elaboración de los informes apurados, ¿no? Que dispone la PGM internamente y encarga a servir, no se menciona. O sea, lo grave de aquí es que no se menciona la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. O sea, no existe. Jurídicamente para ellos no existe la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sino un reglamento que establecía, ¿no?, la posibilidad de hacer lo que han hecho, ¿no? Porque no hablaba de concurso público, ni concurso de méritos, nada. Entonces, se basa en una norma tácitamente derogada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para decir, que hay un vacío que hay que cubrir, y acá viene el decreto supremo.
¿Cuál es el vacío que ellos querían cubrir? Es que, nuevamente, si tú te olvidas que existe la ley orgánica del Poder Ejecutivo, existía una ley, ¿no?, que no establecía el concurso público como regla cuando un miembro del Consejo Directivo dejaba de ejercer, ¿no? Y te voy a pasar una infografía, ¿no?, que explica claramente cuál es la contradicción que hay y cómo aplican una norma reglamentaria de una ley que obviamente contradice a una norma de rango evidentemente superior, que es una ley orgánica, ¿no?, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y hacen tabla rasa de conocer lo que dice esa norma. O sea, es realmente hasta, yo diría, hasta de responsabilidad penal, ¿no?, el hacer un informe sin tener siquiera mencionar en ese informe que existe una norma de rango superior que establece una regla, que obviamente obedece esa regla a la necesidad de darle mayor meritocracia y mayor nivel de protección a los organismos reguladores desde una perspectiva técnica. Tiene que haber concurso público, no puede ser a dedo, ¿no? Y eso es el principio que además sigue las recomendaciones de la OCDE. Entonces, bueno, esa es la situación. Tanto la PCM como Servir han emitido informes apurados en donde no existe mención alguna a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, y sobre la base de ello crean pues la ilusión de que existe un vacío, ¿no? Y ese vacío es el que supuestamente este decreto supremo está tratando de llenar. Dicen, bueno, si hay una suspensión, una sanción de parte del presidente por más de 6 meses, entonces hay dos mecanismos: se convoca concurso público o se designa a dedo, y así designa a dedo, ¿no? Entonces, aparte, nota a pie de página, parece una norma hecha a la medida, ¿cierto? O sea, primero me sancionan y después crean una norma, ¿no?, que tiene en cuenta los supuestos de mi sanción. Entonces, resulta más que evidente que esto ha sido ya planificado con anterioridad. Planificado de la perspectiva que ya no se requiere de quien ejerza la presidencia tenga tiempo, experiencia y especialidad en el sector, ¿no? O sea, esto en verdad amenaza a todos los reguladores, porque existiendo varios de ellos con miembros del Consejo Directivo que están vencidos, mañana, ¿no?, simplemente podrían convocar para llenar ese vacío, ¿no?, a miembros del Consejo Directivo a dedo. Además, aún así convoquen, como han hecho a concursos públicos, ya no contando con el requisito de ser experto o tener experiencia de 5 años o más en el sector al cual van a ejercer su función. Bueno, estamos hablando que abren totalmente la cancha a cualquier persona que se les pueda ocurrir. Claro, quieren que sus amigos puedan postular, ¿no? Es como cuando uno ingresa al Congreso, al Congreso, pues, ¿qué requisitos? A veces se acuerdan, no sé, Mamani bueno, que en paz descanse, pero, o sea, entraban al Congreso y ni siquiera se podía confirmar que habían tenido secundaria completa, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, tal cual. Y ojo con este tema, ¿no? En el proceso de selección de presidentes siempre han habido 3 etapas. La primera, la evaluación curricular. Sí. La segunda, un examen técnico del sector. ¿Okay? Y un ensayo también técnico, claro, sobre un aspecto, un tema del sector. Ajá. Esto ya no existiría, porque como ya no hay el requisito de tener conocimiento del sector, ¿ok? Entonces, ¿para qué se va a evaluar el conocimiento técnico del sector? Y luego viene la entrevista, ¿no? El tercer paso es la entrevista. Y la entrevista se sabe perfectamente, porque la entrevista ni siquiera es pública, ¿no? No se difunde, ¿no? A diferencia de ciertos otros organismos que sí, la entrevista queda grabada y queda necesariamente evidente. Bueno, acá la entrevista es privada, entonces cualquier cosa pasa aquí.
y no podemos confiar ya en una evaluación personal. Podemos confiar en las decisiones de un gobierno que está actuando de esta manera. O sea, ya estamos hablando de la captura, o de la posibilidad de la captura completa de parte de los reguladores por personas que pues tengan ciertos requisitos, ¿no? Que hayan estado en como quien ejerce ahora la presidencia. Él no tiene ninguna experiencia en el sector de telecomunicaciones, pero sí podría ser presidente, por ejemplo. Él puede postular ese elegido presidente porque tiene experiencia en el sector saneamiento. Entonces, a ver qué hay en común entre el sector saneamiento y las telecomunicaciones. Yo todavía estoy buscando algún tema en común. Sí, además, entrando al tema de que convocan concursos, ¿no? Porque claro, alguien salió a decir, no, pero se acaba de salir un decreto donde están diciendo que pueden convocar a concurso. Yo convoco a concurso pero si usted está suspendido por un año y el proceso de concurso mínimo toma 3 meses, porque nunca es más rápido. Así es. ¿No? Entonces, los 3 meses que usted, mientras van a hacer el concurso, los 3 meses eso siendo optimistas, ¿no? Porque a veces ha demorado más, pero pongamos que demoró 3 meses el concurso. Después del concurso, mientras tanto, ¿quién asume entonces? En caso de que ellos quisieran cumplir con hacer un concurso. Bueno, en el caso CIPEI, obviamente ya hay adeo, ¿no? Que para mí claramente, ¿no? Va a ser el que se presenta al concurso, seguramente lo va a ganar. ¿No? Resulta evidente. Pero por lo demás, ¿quién entraría al regulador? Porque además se ha permitido que pueda volver a postular terminado el mandato en 2027, que pueda volver a postular. Entonces, está todo arreglado en mi concepto, para que ese señor postule, lo elijan y siga adelante ya de manera permanente, pero nuevamente lo que dice es correcto. Si termina mi suspensión, ¿no?, en septiembre del año 2026, yo tengo que reasumir. ¿Hasta cuándo es su mandato? Perdón que son 5 años. Hasta febrero del 2027. Un año más. Menos de un año. Sí, casi un año. Medio año. Tendría, o sea, supuestamente ahorita termina la suspensión. No, porque la suspensión es hasta septiembre de 2025, ¿cierto? Sí, y quedaría esta medio porción año del 2025 más todo el 2026 hasta febrero del 2027. Claro, un año y un poquito. Un año y un poquito más. Claro, y mientras tanto se hace el siguiente concurso. Sí, claro. Mientras tanto se va haciendo el siguiente concurso. Pero claro, vamos a ver qué sucede en el interín, ¿no? Porque estamos hablando de una PCM y de un gobierno pegado con babas, ¿no? No, y el señor Guillén entonces estuvo en el cargo ¿cuánto? ¿Semanas? No. Estuvo unas semanas, claro. O sea, él asume, ¿no? Él asume efectivamente como presidente encargado. Están todos los documentos, todas las fotos que los CITEL ha difundido. Y de pronto aparece este señor, el señor Rodríguez, ¿no? Y nada, y toma el control de los CITEL y listo. Pero ojo, existe un informe jurídico de los CITEL, y ahí yo creo que felizmente se actuó con rapidez, ¿no? Se emite un informe jurídico diciendo que este decreto supremo es legal, y existe una comunicación de los miembros del Consejo, de los 4 miembros del Consejo Directivo, al Congreso y a la oficina de la OCDE, si no me equivoco, en donde están mencionando eso también. Entonces, cuando toman el poder, ¿ya?, cuando viene Rodríguez, ese mismo día reemplaza a la directora de la Oficina de Asesoría Jurídica y
y a la directora de la Oficina de Recursos Humanos. O sea, había que entrar, ¿no? Y la consigna es, tenemos que cubrir los flancos más delicados. Primero, recursos humanos, porque, claro, hay que tomar control de la contratación de la gente. Y en segundo lugar, legal, ¿no? Porque obviamente el discurso legal de Ofitel tiene que cambiar. El discurso legal de Ofitel tiene que decir, todo está bien, pero llegaron tarde porque ya legal había emitido su informe y además porque ya el Consejo Directivo había tomado una posición al respecto y la había formalizado hacia afuera. Entonces no han podido revertir eso, ¿no? Porque obviamente esa era la intención de rápidamente capturar la Oficina de Asesoría Jurídica. Y además, ¿y por qué sacar al gerente general? No, bueno, sacaron a recursos humanos, yo digo, bueno, recursos humanos finalmente lo sienten responsable del tema de la capacitación, digo, estirando las cosas, ¿no? Pero el legal, porque quieren que la opinión legal sea a favor de lo que ellos quieren, entonces quieren tener a alguien a favor de su forma de pensar, ¿no? De su permanencia en la institución, para manejar la institución. Y el gerente general, que para manejar todas las decisiones. Cuando el gerente general es una persona que ha hecho carrera 20 años en la institución, que conoce técnicamente el tema. ¿Y a quién han puesto? A ver, no son 20, son cerca de 28 años. 28. Entonces, ha cumplido 30 años. Él entró de practicante, si mal no recuerdo. Sergio entra como practicante del primer curso de extensión universitaria que hace el UCT. Y de practicante llega a... Yo ya le encontré encargado de la gerencia general y lo evalúo unos meses y lo designo ya como gerente general, ¿no? Claro, mira, yo cuando llego a Occidental, llego por supuesto totalmente legitimado al haber ganado el concurso público. Yo no moví a una sola persona del equipo. Claro, porque además uno puede llegar elegido por concurso público y a alguien del ejecutivo puede no gustarle, no puede decir, ay, este señor no me cae bien, pero está elegido por concurso público. No, que el concurso, que los jueces, pero cumplió con todas las reglas, digamos, ¿no? Cumplí con todas las reglas, claro. Y claro, en el segundo concurso hubo obvia reacción de la gente peruviana. Y sospechosamente de los candidatos que no entraron a la terna final por no haber logrado el puntaje mínimo en la entrevista. Pero uno puede estar en desacuerdo con el modo en que se otorgaron los puntos, ¿no? Uno cuando está en una evaluación dice al profesor, pero ¿por qué me puso 5 puntos y yo creo que merezco 7? Está en todo su derecho de opinar que prefería que 7 y que no deberían haber elegido A o B, pero eso es un tema opinable. El tema es claro, si se cumplió el procedimiento, ¿no? Se cumplió el procedimiento tal cual, ¿no? Y lo que ellos decían es que necesariamente tenía que hacerse una terna, ¿no? Y en ninguna parte, en verdad, se dice que una persona que no aprobó el puntaje mínimo también tiene que ser considerado en la terna. Es obvio, ¿no? Es como decir, oye, hay 100 vacantes para entrar a la universidad, yo no logré el puntaje mínimo, pero como hay 100 vacantes, entonces yo quiero entrar porque soy el primero entre los que no pasó. Bueno, en todo caso lo declaras desierto si no te gusta y vuelves a convocar a ver si hay más postulantes como se ha hecho antes, ¿no? De acuerdo, ¿no? Entonces de ahí se han fabricado tantas historias en ese momento sobre mí. No, pero es que tranquilamente han podido declararlo desierto si no estaban de acuerdo con los postulantes, declararlo desierto como ha ocurrido tantas veces, que lo declaran desierto y vuelven a concursar. Tal cual, pero aquí yo cumplí y pasé con todos los puntajes necesarios. Y Aníbal Torres en un momento en una conferencia con el Consejo de Ministros aclara que el único que pasó con un puntaje aprobatorio y menciona mi puntaje fui yo. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso aparece mi nombre en la terna. Pero eso no quitaba que por último por decisión política se dijera, ¿sabe qué? Se declara desierto de concurso, aun cuando hubiera una persona en la terna. Lo cual también ocurrió, ¿okay? En el concurso público, en el cual
que fue precedente cuando yo postulé. Yo cuando postulé al segundo concurso público, porque el primero fue declarado desierto. Pero en este primer concurso público sí hubo una terna. Lo que pasa es que, a discreción del Ejecutivo, ninguno de los integrantes de la terna cumplía con los requisitos que querían establecer para mí, para presidente del Consejo Directivo. O sea, a pesar de haber una terna, se declaró desierto. Claro, entonces, y en todo caso, si tú no estás de acuerdo con cómo se desarrolló el procedimiento, tú reclamas por cómo se desarrolló el procedimiento, pero no generas una suspensión a una persona porque no te gusta, ¿no? Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, totalmente. Entonces, bueno, esa es la historia y en verdad la fragilidad a la cual se encuentran ahora sujetos los mismos consejos directivos es lo que hace que estén calladitos. Y ahora, en el caso puntual de los IPTEL, al haber sacado al gerente general, que era el que mejor conocía el tema, conocimiento técnico tenía, ¿no? Ahí ya es claro el interés de querer manejarlo. Y si manejas el OCIPTEL, también puedes manejar a los otros puedes hacer lo mismo en otros lados, ¿no? Los han cogido como conejillo de indias. Y nuevamente la persona que ocupa la gerencia general, hasta donde eso no tampoco tiene ninguna experiencia en el sector de telecomunicaciones. Así que, en verdad, es una captura. Y es una captura de mala fe, porque no solamente se trata de gerente general, la seguridad jurídica, sino también administración de finanzas, modernización, presupuesto, comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay como 6 personas que han sido despedidas por esta administración. Entra supuestamente a dedo para garantizar el normal funcionamiento de los sistemas. Entonces, si tú entras a garantizar el normal funcionamiento de una institución, lo último que vas a hacer es comenzar a votar a la gente. O sea, es contradictoria la razón por la cual se designa un presidente a dedo con los actos que ese presidente inmediatamente realiza. Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando pones a alguien que no sabe del tema, no quiere sentir que no sabe del tema, entonces se quita al sabiondo. Al gerente general era el sabiondo, es el primero que se va, porque no quiere sentir que no sabe, porque además a la hora que me invento yo ahorita un tema, por ejemplo, la licitación, las condiciones para 5G, ¿no? Que es lo que se viene, las condiciones para determinar los poblados que van a ser beneficiados. Informe técnico, quiero un informe técnico de OCIPTEL en donde me digan en qué condiciones, qué poblados son los que cumplen las condiciones técnicas para ser beneficiados de conectividad, por ejemplo. Lo estoy inventando. Entonces, claro, si yo quiero que me des unos pueblos que son fáciles de conectar, entonces necesito que el OCIPTEL me diga lo que yo quiero que me diga, y para eso necesito que haya alguien que haga lo que yo quiero y no lo que técnicamente sea correcto, por ejemplo. De acuerdo, por eso no han podido reemplazar a las áreas de línea. Tanto el área de usuarios como el área de regulación, como el área de fiscalización e instrucción. Ellos se han quedado. Pues claro, si quitan las áreas de línea, se quedan totalmente en incapacidad de poder responder a los temas de fondo que ve el regulador. Pero el gerente era el que más incómodo les podía hacer, porque el gerente es el que finalmente firma los informes, el que los pasa. Al gerente lo ven, mira, nuevamente, yo he trabajado más de 7 años consecutivos en OCIPTEL, y obviamente la dupla de la alta dirección, que es presidente más gerente general, ¿no? Es una dupla que tiene que trabajar en equipo. Claro. ¿no? Y obviamente saliendo yo, él claramente era un candidato a ser también sacado. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede hacer algo o ya no se puede hacer nada? A ver, desde la perspectiva de cómo pueden venir los acontecimientos, podría revertirse la situación si es que se deja sin efecto mi sanción, ¿no? Porque al dejarse sin efecto mi sanción, yo retorno a presidir OCIPTEL, ¿okay?
ya no existiría necesidad de concursos públicos, ¿no?, para la presidencia, y puedo reconstituir el equipo que antes estaba. Claro, lógico. Ese sería, digamos, el mejor escenario. El mejor escenario. Entonces esto está yendo por dos vías. Primero, la vía judicial. Claro. He presentado una demanda de amparo. Ajá. Y por la vía administrativa, en donde yo he presentado recurso de apelación que tiene que ser resuelto por uno de los dos tribunales de Servir. ¿Cuánto tiempo demora Servir en resolver esa apelación? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿usted tiene derecho a que le brinden asesoría legal, como ocurre con los viceministros, etcétera, cuando tienen un procedimiento, o usted tiene Correcto. que asumir por su cuenta? No sería imposible pues asumir los altos costos de la asesoría legal en estos temas, ¿no? Sí, el OCIPEL está corriendo con eso, pero si yo pierdo, tengo que pagarlo de mi bolsillo. Ajá. Sin embargo, sí, como corresponde de acuerdo a ley, tengo el derecho de ser asesorado por cuenta de la institución. Y en eso me está asesorando el doctor Luciano López. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo demorará, cree usted, todo este procedimiento, primero la apelación? Debería, en términos normales, bueno, es que es un expediente de un tema tan sencillo, han elaborado realmente un expediente absurdo. O sea, hay un tema que no mencioné. Todo el proceso, que duró más de un año, ha sido un absoluto proceso de ensañamiento contra mí y contra usted, ¿no? O sea, se ha dado requerimientos de información increíbles por la extensión de lo que se buscaba, ¿no? Constantes. Creo que han habido 14 requerimientos de información en todo eso. A cada cual más absurdo y más extenso que el anterior. Incluso un requerimiento de información lo hacen una vez que ya estaba formalmente acusado. En otras palabras, se me estaba ya haciendo la actividad ya no de investigación, sino la actividad de instrucción. Ya se me había abierto el procedimiento disciplinario y la Secretaría seguía pidiendo información, lo cual es absurdo, ¿no? Pero así, ese ha sido el nivel de ensañamiento que ha habido contra mí, contra ustedes, pidiendo información justo antes de salir de vacaciones, ¿ya? Pidiendo que responda 5 días de plazo justo cuando estaba saliendo, ¿no? Para estropearme, por supuesto, las vacaciones, el descanso, antes de los feriados largos del 28 de julio, así comenzó todo este tema. Requerimientos tan absurdos como el curso, el certificado del curso que llevé en el PAD de la Universidad de Piura, un curso totalmente distinto que era el programa de Dirección General, que está dirigido hacia jefes de área, directores de área, ¿no? Que llevé en el año 2011, o sea, 6 años antes de entrar a los CIPEL. Me piden el certificado y le dan a los CIPEL el plazo en el día. Le dicen a un CIPEL, en el día me tienes que entregar eso. Cuando ese certificado está en manos de la propia PCM, porque uno tiene que entregar su currículum documentado. O sea, tal ha sido el ensañamiento, tal ha sido el maltrato. Yo he denunciado a la secretaria técnica de procedimientos administrativos disciplinarios. La he denunciado por una serie de irregularidades que se han dado en esta investigación a su cargo. No solamente por la filtración de ese documento que llevó para el informe difamatorio que hizo Panorama, ¿no?, sino también por haber incurrido en una serie de actos que revelan que no ha habido imparcialidad en el procedimiento. ¿Y cuánto demorará que resuelvan eso en Servir? El procedimiento administrativo en Servir normalmente toma 3 meses, ¿no? Pero ahora estamos hablando de un expediente enormemente grande, ¿no? O sea que puede ser más. Puede ser más, claro. Y mientras tanto, el Ejecutivo tiene adentro del regulador a alguien acorde a lo que ellos quieren. Pero a ver, digamos, ¿cómo puedo confiar
por más que los tribunales de servir sean autónomos dentro de servir, yo puedo confiar en una institución que hace informes legales express, ¿no? Ahí sí. Sí. Ahí sí fueron ojo, eficientes. la investigación que hace Ojo Público, una investigación muy prolija, Sí, hace lo el revisé. hace el recuento de qué tan rápido han actuado para eso, y además informes que nuevamente o sea, no contemplan lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto a cómo se llenan los espacios cuando existe una renuncia o no existe el presidente de un cuerpo colegiado deja de estar presente, como entre ellos se nombra al presidente encargado, y tampoco, por supuesto, flagrantemente lo que dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Claro, pero hay gente que dice que no ha sido a dedo, que no, hay gente que, todavía hay gente que lo defiende. A ver, yo podría entender el ejercicio, porque aquí el derecho sabemos que funciona a veces como una plastilina, ¿no? Podría entender que hubieran tratado, ¿no?, de decir que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tal, pero ni siquiera se han dado el trabajo, porque además no hay, o sea, sería un papelón jurídico hacerlo. Todo lo que han hecho es simplemente desconocer que existe esa ley, o sea, lo cual es más grave. O sea, si un juez hiciera eso, hubiera cometido delito, no de prevaricato. Entonces, están prevaricando en el sentido de que no están teniendo en cuenta la vigencia de una norma que está vigente y que es una ley orgánica. O sea, así de grave es lo que ha hecho servir. Y mientras decide servir, ¿qué va a pasar ahora? Nada. Bueno, no sé qué más se puede hacer, no se puede hacer nada. El otro camino es el que he tomado también, que es el amparo, ¿no? ¿El amparo? Sí, un amparo. ¿Y cuando hay un amparo lo pueden reponer hasta que se resuelve el asunto? No. Se puede solicitar una medida cautelar. Una medida cautelar. Okay. Si se hace una medida cautelar, a usted lo reponen hasta que decidan. Podría ser. Si la persona a cargo del procedimiento llega a la conclusión de que procedente la medida cautelar, a través de ella se puede reponer las cosas al estado anterior a cuando se emitió el exitoso. Ahora, pero tendrían que respetar la medida cautelar, y ya usted y yo sabemos que a veces no respetan las medidas cautelares, ¿no? Me acabo de ver unos casos anteriores. Bueno, pero que no respeta una medida cautelar, obviamente comete un delito, ¿no? Se exponen a eso. Claro. Y con la prensa negativa que tienen encima, y ellos ya están pues casi de salida, falta poco, ¿no? El tema entonces es bien complicado. Y los otros reguladores están definitivamente asustados, me da la impresión, pero no han hecho más, no se puede hacer más. ¿O sí? Están temerosos porque le ponen a un consejo directivo, por supuesto, que siga la pauta del gobierno, y a través de eso pues también capturan la política general que tiene el regulador. Claro, ahora acabo de recordar, ¿se acuerda de ese proyecto de la norma que había, que querían juntar a todos los reguladores en un regulador, así como han hecho que quieren, ¿no? O sea, de que todos los reguladores... la función de los reguladores, la función de los reguladores, en donde posiblemente yo fui el que tomó una posición de liderazgo, ¿no?, frente al tema. Yo mismo convoqué, como profesor de la Universidad Católica, a que se hiciera un conversatorio con la presencia, 3 de los 4 reguladores. Ocinermin siempre se ha mantenido enormemente reacio a aparecer. Y con el representante de la OCDE, ¿no? Y en ese evento el representante de la OCDE manifiesta que de ninguna manera la OCDE ha recomendado o recomienda que existe un solo regulador. Claro, y el sector minería, digamos, es un sector que es clave dentro de la economía del país,
porque si bien telecomunicaciones manejas las comunicaciones, pero en términos de ingresos de dinero del país, minería es el más fuerte, ¿no? Y no se diga Petroperú, petróleo. Digamos, son sectores bien conflictivos y donde mientras más presión política puedes poner, más puedes lograr cosas a favor de tus amigos, ¿no? Claro, Ya, claro que sí. Claro que comenzamos sí. a jalar el hilo y no paramos, ¿no? Porque los recientes eventos de fin de semana nomás son un ejemplo, ¿no? Entonces, Así es. es un Ahora, sector bien sensible. lo dejo simplemente como un hecho, ¿no? Cuando se hacen los concursos públicos de los 4 reguladores, Uh-huh. en Ocinermin se arma una terna y rápidamente se elige el actual presidente, ¿no? En Ocitran se declaró desierto. En FUNAS hubieron 2 personas que pasaron, digamos, a la decisión de la PCM, y en Ocitel 1. O sea, tenemos de todo ahí, ¿no? Primero la terna completa, en otros casos 2 candidatos, en otros casos 1 candidato, y en otro caso desierto, ¿ya? Justamente en donde se da la terna se escoge al actual presidente de Oceanamín. En el caso Citran, se vuelve a convocar a concurso público y se reelige a la actual presidenta. Y el caso de SUNAF y Ocitel demoran meses en definirse, y en sendos resoluciones supremas, en una edición extraordinaria de Peruano en la Noche, aparecen los nombramientos del presidente de SUNAS y de Ocitel. Así fueron las cosas. Ahora, ¿por qué fue tan rápida en comparación al resto la elección del presidente de Ocinermin? Bueno, es un tema sobre el cual podría generarse especulación, ¿no? Recordemos que estábamos en el gobierno de Pedro Castillo. Claro, claro, sí. Ahora, entonces todo va teniendo un poco más de sentido, ¿no? Entonces, ahora como sociedad, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que se podría hacer, por lo menos de mi perspectiva, es tratar de luchar desde la posición que cada uno tiene y tratar de encontrar eco, pues, en otros sectores, ¿no? Yo sí veo con lástima, con mucha pena y preocupación, que el tema, dentro de todo lo que está ocurriendo en el país, no se le dé la debida importancia. Primera vez que un legislador como Carlos Anderson hoy día publica un artículo sobre el tema. Y alguna vez, entrevistados en RPP, uno de los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor prometió que iba a citar al premier para el tema, lo cual no se ha hecho, y solamente se ha enviado un oficio para que explique el premier respecto a lo que se ha emitido, pero hasta donde yo sé tampoco ha habido respuesta a ello. Entonces hay una total deserción de la sociedad civil, de los actores políticos, de todos en general respecto a este tema. Porque claro, hay temas mucho más atractivos, hay mucho más que jalen la atención de la gente, porque el tema de los reguladores, justamente se trata que los reguladores no tengan un perfil político, pues. Claro, es más técnico y cuando es técnico es más difícil de entender también, ¿no? Exacto, entonces la gente dice, pues, ¿para qué sirve el regulador, no? O sea, me da igual que esté o no esté el regulador. Claro, sobre todo cuando hay temas como la delincuencia, ¿no? ¿no? Exacto. Entonces, o no se entiende o no se quiere entender. Pero hay un tema en el fondo que sí es más delicado, y Carlos Anderson lo menciona, ¿no?
¿cómo vamos a postular a la OCDE cuando estamos dando un ejemplo flagrante de falta de institucionalidad en una institución clave para la OCDE, que es la independencia de los reguladores? Hay un montón de publicaciones de la OCDE sobre la necesidad de la independencia de los reguladores, la gobernanza de reguladores, creando una cultura de independencia en los reguladores, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos un regulador en manos del gobierno. Yo no minimizo el efecto que esta situación puede tener en el proceso de ingreso del pueblo a la OCDE. Definitivamente va a ser un factor en contra, ¿no? Sí, o sea, teóricamente para que el Perú ingrese hay una serie de comités sectoriales, ¿no?, que evalúan al país, ¿no? Y uno de ellos es obviamente el Comité de Políticas Regulatorias, ¿no? Entonces evaluarán cómo se está manejando el tema de los reguladores en el Perú. Uy, ¿se cortó la llamada? Sí, te desconectaste. Se cortó la llamada, parece que... No, bueno, debe ser solito el sistema porque yo no hice nada. Bueno, sí, bueno. Entonces hay que tener en cuenta no solamente esto, sino además el proyecto de la función de los reguladores, que usó como sustento una supuesta posición de la OCDE, o sea, lo cual la OCDE mintió. Entonces es gravísimo que para efectos políticos se quiera capturar a los reguladores funcionándolos y utilizar como pretexto una supuesta posición de la OCDE que no era tal. O sea, todo esto nuevamente abona a tener la certeza de que aquí se quiere pasar por encima de cualquier cosa para capturar a los reguladores, y no han tenido ni siquiera la cautela de utilizar correctamente los supuestos o las opiniones que sustentan su posición, ¿no? Eso no me cabe duda, porque hasta donde me han comentado por ahí, no existían informes internos en la PCM que sustentaran el proyecto de fusionar los reguladores. Esto fue totalmente improvisado y una medida política. Entonces en el camino dijeron, hay una publicación de la OCDE, y utilizaron eso, y la OCDE desmiente. La OCDE dice, nosotros no recomendamos que exista un solo regulador, tampoco recomendamos que existan varios reguladores. Nosotros simplemente decimos, aquí cada país toma su decisión, pero es falso que la OCDE esté recomendando la fusión o que exista un solo regulador. Perfecto, muy bien. Yo ya lo tengo hablando 2 horas. No sé si nos estamos olvidando de algo, si falta mencionar algo, porque yo sí creo que es importante. Me escribes y coordinamos cualquier otra cosa. Ya, y me pasa la infografía y lo que me comentó. La infografía. Sí. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. No, me encantaba. Gracias. Me muero. Necesito ir al baño otra vez, creo. Oye, qué bárbaro. La última línea de la desgrabación. Necesito ir al baño otra vez. Ya puse parar. Esto no lo he grabado yo. Archivo, guardar como. Vamos a guardarlo como antes de ir al baño, antes de que se me pierda toda la información. Guardar. Muente.
Ya está grabado. Dos horas literal. ¿Y eso? Podría ser. Hombre, pues está. Suspendido un año sin sueldo y no puede trabajar en ningún lado. Porque como es funcionario público, cuando tú eres funcionario público y eres un regulador por ley, no puedes trabajar en un privado. Se queda ahí haciendo su mismo. Bueno, lo único que tiene es clases en la universidad. ¿Qué va? Ahí le he puesto dictar y al mismo tiempo lo voy a destrabar.